Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a orar para comenzar nuestro tiempo de reflexión sobre el Evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa y pedimos que nos ayudes a comprenderla un poco más hoy y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tomamos de nuevo una lectura de la última cena, cuando Jesús estaba reunido para celebrar la Pascua, la noche antes de ser traicionado. Am, Quizás ah, muchas veces buscamos tener un tema que tiene que ver con la contingencia de lo que está pasando, pero en realidad a veces la iglesia nos llama simplemente a mirar a Dios y no estar tan preocupado por lo que nos rodea. Aquí tuvimos la primera parte de la oración que se llama la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y aquí vemos la intimidad que Jesús tenía con el Padre de lo que él tenía en su corazón para orar en esas últimas horas antes de ser traicionado e ir a la cruz. Y vemos que algo muy importante para él era la glorificación, tanto la glorificación del Padre como que el Padre iba a glorificarlo a él. Y eso básicamente es lo que voy a mirar en esta mañana. Am, entonces, hablando de la glorificación del Padre, primero el Hijo glorifica al Padre. ¿Cómo lo hace? Dando vida eterna a los que el Padre le ha regalado a él. ¿Y qué es la vida eterna? Jesús explica que es conocer al Padre. Eso es la vida eterna. Entonces Jesús les ha dado a conocer al Padre durante el tiempo de su ministerio en la tierra. Les ha abierto las escrituras para entender quién es el Padre. Y Jesús les ha dado la vida eterna. Segundo que encuentro, hay mucho que podremos encontrar en este pasaje, pero voy a concentrarme en unas pocas cosas. También el Hijo glorifica al Padre acabando la obra. Am, Él vino con una misión a la tierra. Él tenía que am, encontrar estos discípulos am, y prepararlos, entrenarlos y finalmente, obviamente, Él va a ir a la cruz. Pero Él ha hecho perfectamente la misión que el Padre le había encomendado. Entonces puede decir, he acabado la obra. Lo acabó manifestando su nombre a los a quienes el Padre le había regalado y dándole las palabras que el Hijo había escuchado del Padre. Eso era lo que él enfatiza en ah, estos primeros versículos del capítulo 17 de Juan. Y después vemos que el Hijo pide que el Padre glorifique a sí mismo, al Hijo. Y yo creo que lo vemos porque dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La respuesta a esta oración demoró un poco más de 40 días, pero lo celebramos el jueves pasado, en el día de la Ascensión, porque Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días am, continuando en enseñar y discipular a sus apóstoles y los primeros creyentes. Y de allí él fue llevado al cielo en las nubes, y de allí va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero él ahora está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre para interceder por nosotros, como nuestro gran sumo sacerdote, ya habiendo entrado en el lugar santísimo celestial y se ofreció a sí mismo su sacrificio, que fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Entonces el Padre lo glorificó
Y le damos gracias al Señor que el Padre le respondió a su oración. Y sabemos que el Padre siempre responde a la oración de su Hijo. Y finalmente, el Padre y el Hijo son glorificados cuando los creyentes obedecen la palabra, cuando comprendan quién es Jesús y cuando reciben las palabras que Jesús nos ha dado de parte del Padre. Y últimamente, el Padre y el Hijo son glorificados en la medida que nosotros seamos uno. Porque esa última frase era que el Padre am, nos cuide para que sean o seamos uno, como ellos son uno. Y entonces, en este tiempo, am, nosotros vamos a fijar nuestros ojos en las cosas celestiales, no en las de la tierra, no en los problemas que enfrentamos, sino en que Dios está en control, que Él nos tiene en sus manos, que Él está preparándonos para estar con Él para siempre en el cielo, porque Él está llevando a más y más personas a tener la vida eterna, que es conocer al Padre. Entonces, oremos al Señor. Padre, pedimos que tú seas continuamente glorificado. Ah, el Hijo te glorifica perfectamente y tú perfectamente glorificas al Hijo. Pero somos nosotros, Señor, que necesitamos hacer los cambios necesarios para glorificarte, para acabar con la obra que tú nos das, para mantener la unidad del cuerpo de creyentes, am, para obedecer la palabra y recibir la palabra y comprender más y más quién es Jesús. Ayúdanos a hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén.